estaba cruzando los dedos porque este tema pasara, porque sinceramente lo que he sentido ha sido vergüenza de cómo pues se ha hablado de intereses de una menor, cómo se le ha expuesto de tal manera sin respetar a una persona que tiene 8 años, que debería ser lo que más importase aquí en este momento, no una y otra en un plató y luego la otra responde y luego la otra. Una guerra es cosa de dos. Totalmente. Si no quieres, no participas, veta el tema. Perdona, y respeta a esa escúchame, pequeña. Kiko, tú también tenías un conflicto con tu suegra y con tu hermana y venías aquí de colaborador, Pues, también te por podías haber supuesto, vetado claro que estabas sí. ya hablando. Pero no había una menor. Pero no había una menor. Que lo que se está haciendo es comercializar con una menor de edad. Lo que se está haciendo es una explotación de una menor de edad pero que no madre tiene mía. que hacerse. Aquí los primeros que han empezado una guerra y han empezado a filtrar absolutamente todo es la familia de Michu, que son los que están comerciando con Yo no digo- Me toca, yo lo único Paloma. que puedo decir de Gloria Camila es que me asombra verla en un plato de televisión. Joder, es tan sencillo como vetarlo, pasar página, Mira, no Kiko, participar, si tanto, no, mira, no, momento, no, mira, querida, amor, un me momento, toca, nada, perdona, Paloma, venga, Paloma, venga, Paloma, 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 me toca aquí. Paloma, Aquí yo Paloma, lo que digo es que no hay, por lo menos en mi caso, no hay ninguna vertiente. Pero tú qué vas a decir si eres la, pero si tú ninguna eres cosa. la pelota oficial ojo, de esta ojo, familia. Perdona, Hombre, perdona. hombre, ¿tú qué vas a decir, Paloma? No me Hombre. faltes el respeto. Hombre. No me faltes el Pero, por respeto. favor, No me faltes hay que ser el respeto. objetivo. Pero en este momento no estás siendo verdadero porque sabes que tendrías que defender a Gloria y no lo estás haciendo. Porque ¿Por tú has qué? vivido a Michu como lo he vivido yo con Gloria, no se han portado bien, le han hecho muchas cosas y como no eres capaz de contar la verdad te tienes que mantener callado. Madre mía, amor. Lo que ocurrió el sábado 26 de julio en el programa Fiesta ha dado mucho que hablar y ha generado una oleada de comentarios, tanto por el desarrollo del espacio como por la inesperada actitud de uno de sus protagonistas, Kiko Jiménez. Después de pasar un tiempo alejado de los medios, reapareció con un discurso que, lejos de generar empatía, ha sido percibido por muchos como un ejercicio de hipocresía monumental. Kiko, que durante años ha sacado provecho de la polémica familiar y de la vida privada de terceras personas, decidió subirse al púlpito para impartir una especie de lección de moral. Su intervención comenzó con una declaración tajante: no piensa hablar de una persona fallecida ni de una menor, ya que considera que el tratamiento mediático de estos temas es, en sus propias palabras, repugnante. No solo criticó el enfoque del programa, sino que también arremetió contra el sistema televisivo que, según él, está utilizando a una niña con fines lucrativos. Y aunque intentó posicionarse como una figura ética que rehúye de lo que califica como espectáculo morboso, sus palabras no lograron disimular la contradicción evidente entre su discurso y su trayectoria televisiva. Este mismo Kiko Jiménez, que ahora se presenta como defensor de la privacidad y el respeto, ha sido protagonista de incontables intervenciones en las que no ha dudado en airear los trapos sucios de la familia Ortega Cano, hablar sin filtros de Rocío Jurado, Gloria Camila y José Fernando, e incluso vender imágenes comprometidas de su entorno más cercano. Basta recordar aquel episodio en el que se lucró divulgando grabaciones donde aparecía su suegra en una situación delicada, cruzando una valla en condiciones que dejaban mucho que desear. Por eso, cuando ahora pretende escudarse en el respeto a los muertos y a los menores, muchos han considerado su actitud no solo cínica, sino estratégicamente calculada para protegerse legalmente, ya que Gloria Camila le tiene interpuesta una denuncia y probablemente su abogado le ha recomendado guardar silencio. No es que no quiera hablar, es que no puede. Y bajo esa premisa, su repentina postura respetuosa queda completamente desvirtuada. La emisión fue, desde el primer momento, un completo despropósito. Los presentadores, César Muñoz y la nueva incorporación al formato, intentaban mantener el control, pero la situación terminó por desbordarse. Terelu Campos, quien se supone debía ejercer como moderadora del debate, fue desplazada casi por completo durante la entrevista a Kiko, llegando a ser prácticamente invisible en los momentos cruciales. Su tono de voz, su forma de intervenir y su actitud generaron rechazo entre los espectadores, que no dudaron en expresar su incomodidad en redes sociales. Era evidente que la dinámica del programa se les escapó de las manos, convirtiéndose más en una batalla de egos que en un espacio para el análisis o el entretenimiento. Pero lo que realmente encendió los ánimos fue la manera en que Kiko utilizó su espacio para lanzarle dardos envenenados a Ortega Cano, sugiriendo que su situación financiera no es tan sólida como se quiere hacer ver, y que la justicia debería investigar a fondo sus bienes. Es decir, se niega a participar del circo mediático, pero al mismo tiempo aviva la llama de la controversia con acusaciones implícitas. Resulta curioso que alguien que ha hecho carrera gracias a este tipo de contenidos ahora se muestre escandalizado, cuando en realidad lo único que parece preocuparle es proteger su imagen pública y no meterse en más líos judiciales. La tensión fue en aumento cuando se emitieron unas imágenes de archivo en las que Michu, expareja de José Fernando y madre de la menor en cuestión,
hablaba abiertamente del comportamiento de Kiko. Lo acusaba de utilizar la televisión para buscar fama, de actuar por dinero y de no tener escrúpulos a la hora de exponer asuntos privados. La cara de Kiko, al ver estas imágenes, lo decía todo. No podía replicar, no podía defenderse, y no porque no tuviera argumentos, sino porque cualquier intento de justificación lo iba a hundir aún más. Era evidente que Michu lo dejó retratado, y que su silencio no respondía al respeto por los fallecidos, sino al miedo a quedar aún más expuesto. En medio de esta tormenta, se suma otro factor que explica en parte el estado emocional de Kiko. Ha sido vetado del reality Supervivientes All Stars, al igual que su pareja, Sofía Sueskun. Según parece, Gloria Camila ha tenido un papel determinante en esta exclusión, algo que Kiko no ha podido ocultar que le ha dolido profundamente. Aunque intentó restarle importancia, todo indica que esta situación ha provocado una enorme frustración en él. Ver cómo otras figuras ya han sido confirmadas para el concurso, mientras él y Sofía han sido descartados, lo ha dejado fuera de juego. Esta exclusión mediática puede explicar por qué ahora se posiciona como una figura reflexiva y prudente, cuando en realidad lo que siente es rabia contenida. Mientras tanto, Gloria Camila, a pesar de haber sido blanco de innumerables ataques, ha optado por mantenerse en un segundo plano. Su actitud, bastante discreta en esta ocasión, ha sido reconocida incluso por algunos colaboradores del propio programa, quienes valoraron que haya preferido el silencio para no perjudicar a la menor involucrada. Pero a pesar de su discreción, sigue siendo objeto de comentarios y ataques indirectos, lo que refleja que la familia sigue siendo carne de cañón para el espectáculo televisivo. El colmo absoluto de la desvergüenza y la falta de profesionalismo en el plató alcanzó niveles insospechados cuando César Muñoz, ante el evidente desorden y el caos total que reinaba en el espacio de grabación, se vio en la necesidad de intervenir directamente para intentar poner algo de orden en medio de una situación que ya escapaba a cualquier tipo de control. Fue una intervención que, lejos de ser un simple protocolo para mantener la dinámica del programa, se convirtió en una especie de grito desesperado que evidenciaba la incapacidad de los participantes para respetar las reglas básicas del diálogo y la comunicación. César, con un tono firme y una expresión claramente cansada, tuvo que recordar a sus compañeros que debían respetar los turnos de palabra, porque tal y como él mismo señaló, el público que seguía el programa desde sus casas no lograba entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en pantalla. Este comentario no fue casual ni una simple observación, sino que funcionó como un diagnóstico brutal sobre el estado real del programa en ese momento. Un verdadero descontrol donde todo parecía suceder al mismo tiempo sin orden ni concierto. Lo que debía ser una entrevista sencilla y clara con Kiko Jiménez, un personaje conocido por sus polémicas y su presencia mediática, terminó convirtiéndose en un espectáculo caótico y desagradable para cualquiera que intentara prestar atención con un mínimo de interés. En lugar de una conversación estructurada, con preguntas y respuestas ordenadas, lo que se vivió fue un intercambio confuso donde las voces se solapaban, las interrupciones eran constantes y la sensación general era la de un desorden absoluto. Nadie parecía dispuesto a escuchar, todos querían imponer su punto de vista a gritos y sin respetar siquiera los tiempos mínimos para que Kiko o cualquiera de los otros colaboradores pudiera expresarse. Fue un verdadero caos en el que las reglas más elementales del diálogo y la comunicación se fueron por completo al traste, dejando al espectador desconcertado y más perdido que nunca. Este panorama fue además agravado por la sorprendente y polémica ausencia de Terelu Campos, quien, en lo que debía haber sido el segmento más importante del programa, brilló por su ausencia, dejando un vacío que no pasó desapercibido para nadie. Esta ausencia de Terelu fue interpretada por muchos no como un simple descuido o una cuestión de agenda, sino como un castigo encubierto, una manera sutil pero clara de sancionar lo que muchos calificaron como una falta grave de profesionalismo por parte de la presentadora. Terelu, que habitualmente es una figura reconocida y respetada dentro del mundo de la televisión, parecía en esta ocasión no haber estado a la altura de las circunstancias, ya fuera por un fallo personal, un desinterés manifiesto o por una decisión del equipo de producción que quiso evitar su presencia en ese momento de máxima tensión. Esta situación terminó por evidenciar no solo las fisuras internas del programa, sino también un ambiente laboral tenso y cargado de conflictos que se tradujo en una emisión caótica y sin rumbo claro. Mientras tanto, Kiko Jiménez, lejos de mantener una postura conciliadora o relajada, insistió en que su participación en el programa había tenido como único objetivo pasarlo bien y empezar el verano con buen pie, un discurso que no se correspondió en absoluto con la realidad que él mismo creó durante su intervención. Porque si realmente ese era su propósito, el de disfrutar y desconectar, resulta legítimo preguntarse por qué decidió protagonizar una intervención que estuvo cargada de veneno, indirectas agresivas y mensajes ambiguos que solo sirvieron para alimentar una nueva polémica en torno a su figura. En lugar de aportar tranquilidad o entretenimiento ligero, Kiko pareció más bien empeñado en crear un escenario de conflicto,
en alimentar viejas rencillas y en mantener viva la llama de la controversia que tantos titulares le ha proporcionado en el pasado. Su comportamiento fue tan contradictorio que llevó a muchos a pensar que, en realidad, lo que buscaba no era pasarlo bien ni empezar el verano con buen pie, sino justamente lo contrario. Mantenerse en el centro del huracán mediático, captar la atención a cualquier precio y usar la plataforma televisiva como un altavoz para sus propias batallas personales, sin importar el daño que pudiera causar o la confusión que generara en la audiencia. Esta actuación dejó claro que, a pesar de los años y de los supuestos intentos de madurez, Kiko sigue siendo el mismo personaje que, con pocas variaciones, se dedica a utilizar la televisión para sus propios intereses, con discursos pulidos solo en la forma, pero que en el fondo mantienen la esencia polémica y provocadora que lo ha caracterizado desde siempre. Es verdad que ahora parece medir más sus palabras, probablemente influido por el temor a las consecuencias legales que han empezado a acercarlo, y que evita abordar ciertos temas para no complicarse más, pero eso no cambia el fondo de su actitud ni su manera de entender la fama y el espectáculo. Sigue siendo un individuo que no duda en usar su imagen y su espacio mediático para lanzar dardos envenenados, para sacar beneficio personal y para mantenerse en el foco público, a menudo a costa de la ética y del respeto hacia otros. Mientras él repite una y otra vez que actúa desde el respeto, que sus decisiones están motivadas por la integridad y la buena voluntad, la realidad es que su pasado lo desmiente en cada imagen y cada grabación que queda registrada en la hemeroteca. Porque no se puede construir una imagen de respeto cuando uno ha estado años vendiendo detalles íntimos de su relación con Gloria Camila, cuando ha comercializado con escenas comprometedoras de su suegra, y cuando ha opinado sin tapujos sobre la familia y el entorno de su expareja, muchas veces sin ningún tipo de consideración o empatía. Eso no es respeto, eso es otra cosa muy distinta, y difícilmente puede alguien erigirse en defensor de valores que ha traicionado sistemáticamente con sus actos. Podrá intentarlo, podrá tratar de convencernos de que ahora es otro, de que ha cambiado, de que ha aprendido de sus errores y que prefiere mantenerse al margen de las polémicas. Pero la hemeroteca no miente, los archivos no perdonan, y cuando uno ha hecho de la controversia y del escándalo su modo de vida, resulta casi imposible dar marcha atrás sin quedar expuesto y retratado. La realidad es que, a pesar de sus discursos y de sus promesas de cambio, Kiko Jiménez sigue siendo el mismo personaje de siempre, con sus contradicciones, sus maniobras y su ambición por seguir siendo relevante en un mundo donde la polémica y el ruido parecen valer más que el talento o la ética. Al final, esta entrevista y todo lo que la rodeó sirvieron para confirmar lo que muchos sospechaban, que, más allá de las apariencias, el espectáculo sigue siendo una maquinaria imparable que se alimenta de la controversia y que difícilmente cambiará mientras personajes como él sigan formando parte del juego. Resulta increíble escuchar lo que él propone que Gloria debería hacer. Simplemente presta atención a sus palabras. Afirma que no va a tocar ese asunto y sugiere que Gloria tendría que dirigirse a la dirección del programa para comunicar que no piensa tratar ese tema. Esto refleja un nivel de doble moral que supera cualquier límite imaginable, es algo realmente insólito. La actitud de este individuo raya en lo absurdo. Pero sigue, porque el propio Kiko Jiménez no se detiene ahí, sino que de forma casi explícita y contundente insta a que las autoridades judiciales revisen minuciosamente las finanzas de Ortega Cano. Según él, Ortega Cano quizá no tenga una situación económica tan sólida como para hacerse cargo de una menor. Es verdaderamente inquietante la falta de sensibilidad y la crueldad que destila al afirmar que no se va a involucrar ni a pronunciarse sobre este asunto porque, supuestamente, se trata de una menor de edad. Sin embargo, acto seguido hace unas declaraciones sobre la opinión mayoritaria de los colaboradores del programa, asegurando que casi todos mantienen la misma postura y que casi nadie se desvía de esa línea marcada. Y claro, no es ninguna sorpresa que la mayoría adopte esa posición si tenemos en cuenta que, según él, la familia materna de la niña está impregnada de odio, envidia, insultos, descalificaciones, marginalidad e incluso, se atreve a insinuar que hay aspectos aún más oscuros. Frente a eso, parece lógico que la malnutrición de la niña sea aceptada como algo normal. Esta justificación resulta insólita, la malnutrición entendida como algo común porque, en palabras de Kiko, esa es la normalidad. Sin embargo, él mismo se resiste a salir de esa norma porque le conviene mantener esa imagen y no alinearse con Gloria. Es llamativo que incluso Ana María Aldón, quien no mantiene una buena relación con Gloria, haya tenido que posicionarse a favor de Ortega y de Gloria. Desde una perspectiva externa, como alguien que simplemente observa y quiere dar su opinión, me resulta inquietante que se dé por sentado que la diferencia económica entre dos familias sea un motivo para prejuzgar a una de ellas. ¿Por qué nadie se cuestiona que una familia aparentemente humilde pueda ser tratada como miserable mientras que la otra, con más recursos, sea vista con respeto? No es cuestión de apariencia, no son miserables por el dinero que tienen o no tienen, sino por la actitud de ir de plató en plató,
algo que ya no tiene que ver con la economía, sino con la miseria personal. Además, considerando que esta familia gana apenas 300 euros por programa, es comprensible que su situación financiera no sea la mejor. Pero compararlos con Ortega Cano, que ha trabajado toda una vida, o con Gloria y José Fernando, quienes han heredado millones de Rocío Jurado, resulta ridículo y sin sentido. No hay forma de justificar ese desequilibrio y la forma tan exagerada en la que se expone públicamente. Por otro lado, cuando busco información en Internet sobre Ortega Cano y su situación económica, encuentro numerosos artículos que describen un panorama complicado, nada sólido ni desahogado. Esto abre la puerta a una reflexión más profunda sobre quién debería realmente pronunciarse sobre estos asuntos. Es evidente que la situación no es tan sencilla como algunos intentan presentarla. Pero lo que hace Kiko Jiménez va más allá de la falta de escrúpulos. Es directamente intolerable. No podemos olvidar que este mismo hombre, que al entrar al plató se mostraba indignado, diciendo que no iba a hablar porque se estaba explotando a una menor, terminó pronunciándose en menos de 15 minutos. Esto pone en evidencia la poca coherencia y la contradicción de sus declaraciones. La palabra final debería tenerla un juez, alguien que valore objetivamente qué entorno familiar puede ofrecer un bienestar real a la menor. En las declaraciones que dio la madre de Michu, se mencionaba el supuesto poder de manipulación de Gloria Camila, sugiriendo que aunque ahora la niña esté bien, con el tiempo acabaría siendo manipulada. ¿Realmente reconoces a Gloria en esas palabras? Yo no me atrevo a juzgarla, y no solo porque no quiera hablar, sino porque legalmente no puede hacerlo, pues hay un juicio pendiente contra Kiko Jiménez tras la denuncia presentada por Gloria Camila. Él, sin embargo, no puede alegar desinterés, sino que está bajo consejo legal que le impide pronunciarse sobre ella en programas de televisión, precisamente por el proceso judicial que enfrentan. Es realmente curioso, y casi hasta contradictorio, observar cómo Gloria se dedica a defender públicamente a su sobrina desde distintos espacios televisivos, mostrando una actitud de protección y apoyo constante hacia ella, mientras que Kiko, quien por su parte ya no forma parte oficial ni directa de esa familia, se permite hablar abiertamente no solo de la sobrina, sino de todo su entorno cercano, incluyendo incluso a personas como su suegra, que atraviesa un momento personal muy complicado, con problemas serios de índole familiar y emocional que claramente la afectan y que, a diferencia de Kiko, no tiene la capacidad o la oportunidad para defenderse públicamente con la misma contundencia ni en las mismas condiciones. Esta situación pone sobre la mesa una cuestión esencial que va más allá de los detalles particulares. ¿Dónde queda la moralidad en todo este entramado de relaciones? ¿Qué lugar ocupa la coherencia cuando alguien que ya no pertenece a esa familia puede permitirse expresarse libremente, opinar y hacer comentarios sobre temas íntimos y delicados, mientras quienes siguen ligados de alguna forma a esa familia se ven en la obligación de mantener un silencio o de poner límites estrictos a lo que se dice, incluso recurriendo a medidas legales para impedir que se sigan dañando o exponiendo cuestiones privadas? Esto genera un debate legítimo y necesario sobre los límites del respeto, la ética y la responsabilidad en la exposición mediática de asuntos familiares que afectan profundamente a las personas involucradas. La disparidad entre las posibilidades que tiene Kiko para expresarse y la necesidad que tiene Gloria de proteger ese entorno familiar a través de restricciones no solo es evidente, sino que invita a una reflexión profunda sobre cómo se manejan estos conflictos en un espacio público tan sensible como es la televisión. Además, es importante resaltar que Gloria ha ejercido un poder real y tangible en este contexto, pues ha tenido la capacidad y la decisión de vetar la participación de ciertas personas en los programas televisivos en los que ella está presente o influye. Este veto no es un acto arbitrario o un capricho, sino una medida que ha afectado directamente a personas como yo y a mi pareja, quienes hemos sido excluidos de determinados espacios mediáticos por decisión de Gloria. Este tipo de acciones generan un impacto significativo y un sentimiento de dolor en aquellos que quedan fuera, ya que se trata de una exclusión clara y contundente que no pasa desapercibida para nadie. Pero lo que muchos desconocen es que detrás de este veto hay una base legal sólida, con fundamentos jurídicos y procedimientos judiciales pendientes que respaldan esta exclusión y que, por tanto, no se trata simplemente de una cuestión de voluntad o gusto personal, sino de un cumplimiento normativo que limita de manera efectiva las posibilidades de que las partes implicadas coincidan en un mismo plató, mantengan contacto o incluso hagan alusiones mutuas, por mucho que en ocasiones se intente minimizar la situación o disfrazarla para que parezca menos grave de lo que realmente es. La realidad es que la tensión y la ruptura son tales que no es viable ni permitido que existan encuentros públicos o mediáticos entre ellos, lo que refleja la profundidad del conflicto y la necesidad de establecer barreras claras para evitar nuevos enfrentamientos o exposiciones dañinas. Podríamos pensar que Gloria podría, en teoría, aplicar un criterio similar al que utiliza Kiko, que es el de evitar hablar o ser cuestionada sobre ciertos temas delicados,
como los relacionados con Michu, Tamara o Maite Galdeano, negándose a contestar o a entrar en polémicas que no le benefician ni le aportan nada positivo. Sin embargo, la realidad muestra que esta opción no es viable para ella, ya que si decidiera aplicar ese tipo de silencio o evasión sistemática ante estos temas, probablemente perdería muchas de las llamadas que recibe para participar en programas de televisión, y con ello, dejaría de recibir numerosas oportunidades mediáticas que, aunque a veces sean incómodas o dolorosas, representan una fuente importante de visibilidad, influencia y, en última instancia, de ingresos. De hecho, la reacción que se pudo observar en los presentadores del programa de televisión en el que Kiko se negó a hablar sobre la muerte de Michu fue muy ilustrativa. Quedaron visiblemente desconcertados y sorprendidos ante la firmeza y la claridad con la que Kiko aseguró que no iba a colaborar en ese tema porque consideraba que lo que se estaba haciendo era una barbaridad, una situación injusta y dolorosa que no merecía su participación ni su opinión. Ese momento de tensión reflejó perfectamente la complejidad del asunto y las dificultades que existen para manejar una información tan sensible en un espacio público, donde todos buscan una respuesta, un titular o una polémica que llame la atención, sin reparar siempre en el daño que se puede estar causando a las personas involucradas. En lo que a mí respecta y en base a mi experiencia personal y a la información que manejo, debo ser muy claro. No existe la más mínima posibilidad de alinearme con la versión oficial o con la postura que mantiene esa familia sin antes poner en tela de juicio muchos de los hechos que se presentan públicamente. No es aceptable ni justo que se permita faltar al respeto a personas involucradas ni que se manipule la verdad con el fin de construir una narrativa conveniente para unos y perjudicial para otros. La relación que existía entre la familia de Michu, en concreto entre su madre y su hermana, y la propia Michu llevaba años rota, una ruptura que se ha prolongado en el tiempo y que solo ellos conocen en profundidad, con razones que no se han explicado públicamente pero que son determinantes para entender la situación actual. No es cierto, como muchas personas afirman sin base sólida, que mantuvieran contacto reciente o que existiera una relación armoniosa en los últimos tiempos. Por otro lado, el tema de Saúl Ortiz es otro asunto complejo, lleno de matices, que da para muchas conversaciones, y que Kiko no menciona con la intención de perjudicar directamente a Gloria, sino más bien como una muestra de hasta dónde pueden llegar las dinámicas internas, las traiciones y las maniobras dentro de ese entorno familiar, que a veces rozan lo maquiavélico y lo retorcido. Sorprende incluso que Ana María Aldón, con quien Gloria no mantiene una relación sana ni cercana, haya llegado a manifestarse en defensa tanto de Ortega Cano como de Gloria, reconociendo públicamente que Michu no mantenía un vínculo real ni cercano con la familia, lo que pone aún más en evidencia las profundas fracturas y las múltiples versiones que existen dentro de esta historia familiar, donde nada es blanco o negro y donde cada pieza encaja en un puzzle complicado y lleno de contradicciones. En definitiva, cada persona es libre de juzgar, de opinar y de comentar según su perspectiva y sus conocimientos, y esa pluralidad de opiniones es fundamental en una sociedad abierta y democrática. No obstante, lo que no podemos olvidar ni simplificar es que la realidad que se esconde tras esta situación es mucho más compleja, profunda y matizada de lo que muchos pretenden mostrar o reducir a titulares o rumores. Existen heridas abiertas, emociones enfrentadas, intereses cruzados y verdades a medias que forman parte de un entramado complicado, donde no todo se puede entender sin un contexto completo y sin escuchar a todas las partes involucradas. Por eso, os invito a mantener la mente abierta, a seguir atentos y a acompañarme en los próximos vídeos, donde iremos desgranando, analizando y reflexionando con calma, detalle y profundidad sobre todos estos aspectos, tratando de acercarnos lo más posible a una comprensión honesta, equilibrada y respetuosa de lo que está ocurriendo realmente detrás de las cámaras y de las noticias, más allá de las versiones oficiales o las apariencias superficiales.